Hola a todos, bienvenidos al episodio 2 de nuestra serie Archivos de Dios. Aquí Mike Martins del canal Mike Martins. Hoy vamos a echar un vistazo a cómo se refiere la Biblia a los demonios, usando pronombres como ellos, nosotros y con nosotros. Y también analizaremos esta colección única de escritos y cómo la Biblia demuestra una unidad y coherencia impresionantes. Esta unidad es aún más notable si tenemos en cuenta que muchos de los autores no se conocían ni colaboraron directamente. En la Biblia, los demonios se mencionan a menudo con pronombres en plural, como ellos, de ellos, nosotros o con nosotros, porque se consideran entidades múltiples y no un solo ser. Estos pronombres se utilizan para enfatizar la naturaleza colectiva de las fuerzas demoníacas, representadas como un grupo de espíritus malignos que trabajan juntos contra Dios y la humanidad. Aquí tienen algunos ejemplos de la Biblia donde los demonios se mencionan de esta manera. Legión en los Evangelios. En el Nuevo Testamento hay un encuentro famoso entre Jesús y un hombre poseído por muchos demonios en la región de los Gadarenos o Gerasenos. Cuando Jesús preguntó el nombre del demonio, la respuesta fue Marcos capítulo 5 versículo 9 y le preguntó ¿cómo te llamas? Respondió diciendo Legión es mi nombre porque somos muchos. Aquí, legión se refiere a un grupo de demonios que poseen a un solo individuo. El uso de somos y nosotros indica la presencia de varios demonios dentro del hombre. La reunión de los demonios. Hay casos en la Biblia en los que los demonios se representan como una fuerza colectiva. Por ejemplo, en el contexto de los exorcismos, los demonios son expulsados en grupo. Mateo, capítulo 8, versículo 16. Al caer la tarde, le llevaron muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos. El término espíritus está en plural, lo que sugiere que hay múltiples entidades demoníacas siendo expulsadas. A veces, la Biblia describe entidades demoníacas actuando de forma coordinada contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Efesios, Pablo escribe sobre la batalla espiritual que involucra a una multitud de espíritus malignos. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los términos en plural principados, potestades y gobernadores de las tinieblas sugieren un grupo organizado de entidades demoníacas trabajando juntas. La Biblia menciona con frecuencia los espíritus inmundos, un término a menudo usado indistintamente con demonios. Estos espíritus siempre se describen en plural al referirse a casos de posesión o cuando Jesús los expulsa. Marcos, capítulo 3, versículo 11. Y cuando los espíritus inmundos le veían, se postraban delante de él, dando voces, diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. En Apocalipsis, los demonios se mencionan a menudo como parte del ejército de Satanás. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí, sus ángeles se refiere a las fuerzas demoníacas que sirven a Satanás. En resumen, los demonios se mencionan a menudo en la Biblia
usando pronombres en plural, porque se describen como múltiples entidades que a menudo actúan juntas para oponerse a Dios y a sus seguidores. Estas referencias colectivas ayudan a ilustrar la naturaleza numerosa y omnipresente de las fuerzas demoníacas en las narraciones bíblicas. La Biblia es una colección única de escritos compuesta por unos 40 autores diferentes a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años. Estos autores procedían de diversos orígenes como pastores, reyes, profetas, pescadores y eruditos. A pesar de la diversidad de sus orígenes, del vasto periodo de tiempo y de los diferentes temas tratados, la Biblia muestra una unidad y coherencia notables. Esta unidad es especialmente impresionante dado que muchos de los autores no se conocían ni colaboraron directamente, lo que sugiere una inspiración común detrás del texto. Los autores de la Biblia vivieron en épocas, lugares y culturas diferentes, pero sus escritos presentan de forma consistente un mensaje unificado sobre la naturaleza de Dios, su voluntad para la humanidad y su plan de redención. Este tema consistente a lo largo de la Biblia apunta a una inspiración divina que trasciende el conocimiento y el tiempo de los autores individuales. Moisés, por ejemplo, escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco, alrededor del año 1400 a.C. David, un rey, escribió muchos de los salmos. Isaías y Jeremías, profetas, escribieron en siglos diferentes. Mateo, un recaudador de impuestos, y Juan, un pescador, ambos discípulos de Jesús, escribieron los evangelios en el Nuevo Testamento. Pablo, un antiguo fariseo y misionero, escribió muchas de las epístolas alrededor del año 50 al 60 después de Cristo. A pesar de estas diferencias, la Biblia aborda de forma consistente temas como la naturaleza de Dios, el pecado humano, la redención, la fe y el propósito final de la vida humana. El propósito de la Biblia: guiarnos hacia la comunión con Dios. La Biblia se escribió con el propósito principal de llevar a la humanidad a una relación armoniosa con Dios. Este tema de comunión y reconciliación con Dios recorre tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pasajes bíblicos clave que apoyan esta unidad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje enfatiza que toda la Escritura, aunque escrita por diferentes autores, está inspirada por Dios y sirve a un propósito unificado de enseñar y guiar a los creyentes en justicia y una relación más cercana con Él. Juan, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí, Jesús ora por la unidad de todos los creyentes, reflejando la unidad dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el deseo de que los creyentes estén en unidad con Dios. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Este versículo ilustra la continuidad de la revelación de Dios, desde los profetas en el Antiguo Testamento hasta Jesucristo en el Nuevo Testamento.
mostrando un mensaje consistente en diferentes épocas y autores. Corroboración científica e histórica. Aunque la Biblia es principalmente un texto religioso, hay varios puntos en los que sus afirmaciones históricas y proféticas han sido corroboradas por pruebas externas. Descubrimientos arqueológicos. Numerosos descubrimientos arqueológicos han respaldado el contexto histórico de la Biblia. Por ejemplo, el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto proporcionó manuscritos del Antiguo Testamento que preceden a las copias anteriores en 1000 años, confirmando la consistencia del texto a lo largo del tiempo. Registros históricos. Los registros de antiguas civilizaciones del Próximo Oriente corroboran la existencia de varias figuras y eventos bíblicos. Por ejemplo, la existencia del rey David fue confirmada por la estela de Tel Dan, una inscripción del siglo IX a.C. que menciona la casa de David. Profecías cumplidas. La Biblia contiene numerosas profecías que se han cumplido, especialmente las relacionadas con la vida y muerte de Jesucristo. Por ejemplo, las profecías de Isaías 53 sobre un siervo sufriente se consideran a menudo cumplidas en la crucifixión de Jesús, como se describe en los Evangelios. Consistencia en las pruebas de los manuscritos. La consistencia textual de la Biblia a lo largo de miles de años es un logro notable. Con más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento solamente, la Biblia es uno de los textos antiguos mejor documentados, con variaciones mínimas entre los manuscritos, lo que respalda aún más la idea de un mensaje divinamente preservado. La unidad de la Biblia entre diferentes autores, periodos de tiempo y culturas, junto con su mensaje consistente sobre el deseo de Dios de tener una relación con la humanidad, demuestra una coherencia que muchos creen que apunta a la inspiración divina. Esto se ve aún más corroborado por pruebas externas que demuestran la fiabilidad histórica de muchos de sus relatos. La Biblia fue escrita para llevarnos a una comunión armoniosa con Dios, enseñándonos cómo vivir en relación con Él. Y continúa sirviendo a ese propósito hoy en día. Prepare Arc. Espero que hayan disfrutado de este segmento de nuestros archivos de Dios. Gracias por acompañarnos. Mike Martins presente Lo Dije.